Para aquellos de vosotros que no me conocéis, mi nombre es María José Mansilla. Me encargo de la gestión y organización de estas actividades. Desde la asociación Inciso, que es desde donde organizamos esta formación, pues os damos la bienvenida. Como sabéis, esto es un programa que se denomina Apoyándote. Es un programa formativo de apoyo y acompañamiento al cuidador y cuidadora de personas en situación de dependencia. Es una formación que es gratuita y está subvencionada por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Nos gusta decirlo porque todos o casi todos hacemos la declaración de la renta y cuando marcamos determinadas símbolos, pues esa asignación tributaria se deriva a trabajos sociales o acciones formativas de ámbito social. Bueno, pues hoy comenzamos la primera edición de los talleres formativos básicos. Estos talleres formativos básicos están compuestos de 4 videoconferencias que vamos a realizar todos los miércoles del mes de mayo, de 4:30 a 7, 6:30 a 7 aproximadamente tendrá lugar lo que es la videoconferencia. Y en el mes de octubre, para aquellos de vosotros que no podéis asistir a todas las videoconferencias del mes de mayo, vamos a hacer una segunda programación. De manera complementaria, vamos a llevar a cabo una formación más especializada, que va a ser una formación presencial, donde iremos viendo pues, diferentes temáticas relacionadas con el cuidado de la persona dependiente. Tanto la formación básica como la formación más especializada, o nosotros lo hemos denominado masterclass, va dirigida tanto a cuidadores del ámbito familiar como cuidadores profesionales. Cuidador profesional se llama aquella persona que está contratada para tener a su cargo pues, una persona dependiente, los auxiliares de ayuda a domicilio. Estas sesiones presenciales, para aquellos de vosotros que no tengáis toda la información, está subida en la página web de Inciso. Realizaremos presencialmente en Fuente Álamo en el mes de mayo. En junio tenemos varias sesiones presenciales en la provincia de Albacete, en Iberuela, en la provincia de Cuenca, en Honrubia, me falta alguna más, en San Clemente también vamos a realizar una sesión formativa presencial y otra la realizaremos en Ciudad Real. Para aquellos de vosotros que estéis interesados, tenéis que realizar la inscripción online. Bueno, pues a lo largo de todas estas semanas y sesiones formativas, vamos a ir viendo, pues como os he dicho, diferentes temáticas relacionadas con el cuidado de personas dependientes. ¿Qué objetivo es el que pretendemos conseguir? Si llegamos a conseguirlo, pues sería pues, proporcionar los conocimientos necesarios para la atención de la persona en situación de dependencia, crear habilidades para organizar los cuidados de esas personas que tenemos a nuestro cargo, mejorar, en el caso de que seamos cuidadores del entorno familiar, mejorar la capacidad de negociación intrafamiliar en el cuidado de nuestro ser querido y, en definitiva, con todos estos talleres lo que pretendemos es empoderar a la persona cuidadora. Hoy iniciamos estos talleres de una temática introductoria, que es la problemática de la persona en situación de dependencia, y, entre otras muchas cosas, pues veremos qué se entiende por dependencia, tipos y grados de dependencia, los diferentes perfiles del cuidador, las funciones que asume cada uno de ellos y, bueno, muchas cosas más que nos va a ir contando nuestra docente. La semana que viene veremos aspectos sanitarios y primeros auxilios, salud emocional y mental, y finalizamos con el taller de alimentación e higiene en la persona cuidadora. Sí os tengo que informar que la videoconferencia es grabada y la subiremos al canal de YouTube de Inciso. Además, para todos los participantes en la videoconferencia os la vamos a enviar por correo electrónico para que en cualquier momento podáis visualizarla.
Con estas sesiones, además de formarnos en cada una de las temáticas que vamos a tratar, queremos que sea un intercambio de experiencias, de conocimientos, que sea dinámica, que hagáis vuestras aportaciones y bueno, que queremos formar para cuidar, pero también para cuidarnos a nosotros como cuidadores. Quería agradecer, antes de que empiece la ponente, la colaboración de los servicios sociales y de docentes de los certificados de atención sociosanitaria y servicios sociales de la provincia de Albacete, que han unido a un grupo de personas y están participando en esta videoconferencia. Estos proyectos no serían posibles si no tenemos una colaboración pues con todos los agentes que intervienen en este área de dependencia, de cuidados, de ayuda a domicilio, que es fundamental. Y sin más, os paso a presentar a Rosario. Rosario Alices, veis que levanta la mano. Rosario Alices es nuestra docente de hoy y de la semana que viene, donde vamos a ver salud emocional y mental. Bueno, tiene una larga trayectoria profesional. Voy a hacer un pequeño resumen y luego ya me corrige Rosario si me he equivocado o no. Es médico en emergencias sanitarias, tiene mucha experiencia en medicina de atención primaria, emergencias, centros residenciales, tiene formación en psicología médica y psicosomática, es miembro del grupo de trabajo y expertos en gestión emocional del SESCAN, de cuidados paliativos, y además es experta en igualdad. Ahí no es nada todo el currículo que tiene. Bueno, con todo este bagaje profesional, pues nos puede dar una visión muy completa de la dependencia, de la atención, del cuidado, de las gestiones de la gestión de las emociones desde diferentes perspectivas, como cuidadora, como profesional y como mujer, que creo que son los tres elementos fundamentales en estas temáticas. Y por mi parte, pues nada más. Yo voy a estar acompañándola a Rosario y a todas vosotras a través del chat. En cualquier momento podéis interrumpir lo que es la exposición. Queremos que nos interrumpáis y que sea dinámico y que cada uno ponga pues su granito de arena para que estas charlas sean productivas y que nos enriquezcan a todos y todas. Por mi parte, nada más y cedo la palabra a Rosario. Pues muchas gracias a Inciso, a ti y a todas vosotras. Y vosotros, que me parece que estoy leyendo por ahí algún nombre masculino. Y os doy las gracias sobre todo por haber accedido a estar aquí en una tarde tan buena, por fin, que parece que es buena la lluvia, pero también apetecen las tardes de sol. Y el estar aquí pues es un esfuerzo que se agradece. Y también por demostrar interés en el tema de la organización de los cuidados y de los problemas de las personas, que es un tema tan importante y sobre todo también es importante cuidar a las cuidadoras. Y digo cuidadoras porque la mayoría de las veces que una persona se encarga del cuidado de otra persona es una mujer. Y aunque haya algunos hombres, pues también al hablar de personas cuidadoras, pues cuidadoras enlaza con el género femenino de personas. Pero en realidad de lo que vengo a hablar aquí, del tema de los cuidados de las personas dependientes, seguro que vosotras sabéis mucho más que yo. Seguro, porque tenéis experiencia, porque algunas os habéis formado y os estáis formando y porque la experiencia dicen que es la escuela de la vida. Entonces, a mí un poco me toca poner orden en todo lo que sabéis y si acaso mencionar alguna ley y bueno, ir pasando diapositivas que nos irán guiando por este tema. Para apoyarme en las diapositivas voy a compartir pantalla, modo presentación, muy bien, se ve todo muy bien. Bueno, pues el taller se titula Problemática de la persona en situación de dependencia.
organización de los cuidados. Así es que esto quiere decir que primero vamos a hablar de las personas dependientes y de sus necesidades y después vamos a hablar de las personas cuidadoras, de vosotras, de vosotros, las que ofrecéis los cuidados necesarios. ¿Qué se pretende con este taller? Lo primero es saber, adquirir conocimientos. La información es poder y la información es necesaria para formarse una opinión. Con razón decían nuestras antepasadas del siglo XVIII y XIX que las mujeres teníamos que acceder a la educación. Así es que fijaos lo importante que es saber. Tenemos que saber de qué va esto de la dependencia y qué hilos mueve. Estos conocimientos son necesarios para aumentar el bienestar y para poder planificar cómo vamos a organizarnos durante el tiempo que vamos a tener que cuidar, que puede ser poco o puede ser mucho. Por ejemplo, si la persona a la que cuidamos tiene Parkinson, tenemos que saber en qué actividades va a necesitar más ayuda y en cuáles no necesitará tanta. Tenemos que saber que la enfermedad es crónica, que poco a poco irá a peor, a una velocidad o a otra, que tendrá crisis de empeoramiento y crisis de mejoría. Otro ejemplo es si la persona tiene demencia, el trato va a ser completamente diferente al trato con la persona que conserve su conocimiento. Lo segundo es saber hasta qué punto las personas en situación de dependencia son tan dependientes. ¿Lo son para todo o quedan cosas que pueden hacer por sí mismas? A esto se le llama autonomía residual y es muy importante saberlo para evitar el aumento de la dependencia que pueden sufrir las personas que tienden a abandonarse. Por ejemplo, si la persona a la que cuidamos tiene una fractura de cadera, tenemos que colaborar en la rehabilitación, haciendo los ejercicios con las piernas, animarlas a seguir haciendo cosas con las manos, pero tenemos que mantener ese nivel de autonomía residual. O si alguien sufre un ictus y queda con medio cuerpo paralizado, pues tenemos que entrenarle para que utilice la otra mitad del cuerpo. Lo tercero es aprender a cuidarnos, aprender a compaginar la tarea de cuidados con nuestras tareas personales o incluso nuestras actividades de ocio. Aunque tengamos una tarea ingente con el cuidado de otras personas, tenemos que tener en cuenta que si nosotras fallamos, falla el cuidado. Así es que tenemos que prevenir nuestros bajones. ¿A base de qué? Pues de lo que vamos a ver ahora y aquí, a base de conocimientos, a base de entrenamiento, a base de comunicación y a base de controlar nuestros sentimientos, que lo veremos la próxima semana. Por ejemplo, si antes salíamos a andar 1 hora al día, ahora tenemos que seguir haciéndolo, aunque sea a otra hora. O si antes echábamos un rato con las amigas o las vecinas, pues también tenemos que seguir haciéndolo. ¿Que tenemos que pedir ayuda para nosotras poder expansionarnos? Pues se pide, no pasa nada. Y lo cuarto que pretende este taller es hacernos sentir capaces de cuidar a alguien y cuidarnos a nosotras mismas sin sentirnos culpables por querer un descanso y sin sentirnos responsables de las complicaciones que pueda tener la enfermedad. También hacernos sentir capaces de organizar a la familia para que la carga no recaiga solo en una persona. A eso se le llama empoderamiento. Una mujer empoderada es aquella que es capaz de darse valor a sí misma, dar valor a su tiempo y dar valor a sus necesidades. Y en lugar de sacrificarlo todo, sacrificar solo lo necesario. Así es que, una vez dichos los objetivos del taller, vamos a ver un esquema de lo que vamos a hablar, que son los colectivos en situación de dependencia, los grados de dependencia, la tipología y funciones de la cuidadora o cuidador, la gestión y organización de los cuidados y los recursos del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Bien, no hace falta que repitamos, ¿verdad? Que podéis interrumpir para preguntas, sugerencias, críticas, desacuerdos, para lo que queráis. Así de paso se cambia un poquito la voz y no me tiro yo el rollo todo el rato y también me dais un descansito para beber agua de vez en cuando, que no viene mal. Bien, como en todas las clases que se precien, vamos a empezar con las definiciones, que es obvio que todas sabemos lo que significa dependencia o por lo menos tenemos idea de lo que quiere decir, aunque no sea con palabras académicas. En la diapositiva está la definición que marca la ley.
Es muy extensa porque la ley tiene que contemplar absolutamente todos los aspectos que forman parte de la situación de dependencia. Así es que tiene que especificar que la dependencia puede ser aguda o crónica, que puede ser física o mental, y tiene que incluir que esas personas necesitan ayuda externa para desenvolverse en la vida cotidiana, que todo el mundo sabéis que quien hace la ley hace la trampa y que hay gente que sabe buscar los vericuetos de la ley. Entonces, por eso la ley tiene que ser tan exhaustiva. ¿Y quiénes son las personas que suelen estar en situación de dependencia? Pues en primer lugar, está claro, las personas mayores, sencillamente porque con la edad se nos van estropeando más cosas en el cuerpo, que si los huesos, que si los riñones, que si el cerebro. Y en España tenemos muchas personas mayores, cada vez más, porque la esperanza de vida no deja de crecer. Ahora estamos en que la esperanza de vida para los hombres es de 81 y para las mujeres es de 86, con otra condición, que las mujeres vivimos más, pero tenemos peor calidad de vida, estamos más achacosas durante más años. Otras personas que están en situación de dependencia son las personas con discapacidad. Con discapacidad, o que también en otros foros se utilizan otras palabras, por ejemplo, personas con capacidades diferentes o personas con diversidad funcional. ¿Por qué se usan ahora estas palabras? Pues porque cuando falla o falta una capacidad, resulta que otra se desarrolla más. Los fallos o las carencias pueden estar en lo sensorial, o sea, en los sentidos, el oído, el ojo, o sea, la vista, etcétera. O pueden estar a nivel físico, por ejemplo, personas que tienen carencia de manos o de piernas o de brazos. Y también pueden ser carencias a nivel mental, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down o cualquier otra discapacidad mental. Pues bien, a que todas conocemos a alguien que le falta una capacidad y que la compensa con el desarrollo de otra capacidad. Por ejemplo, la gente ciega. La gente ciega desarrolla un oído extraordinario, y no solamente un oído, un tacto o incluso un olfato. Hay gente que sabe, por ejemplo, yo tengo en mi pueblo un señor que es de la ONCE y tiene la venta de las loterías estas que hace la ONCE, y sabe la persona que se acerca por el olor, ya conoce a la gente por la colonia que usa. Bueno, pues eso, que hay gente que tiene carencias pero desarrollan otras y las potencian. Y el tercer colectivo que está en situación de dependencia es el de las personas enfermas, que mientras están enfermas no se pueden valer por sí mismas. La enfermedad puede ser aguda, o sea que dura poco. Por ejemplo, cualquiera de nosotras puede romperse una pierna y durante el tiempo que tenemos la escayola o la pierna inmovilizada, pues ese tiempo necesitamos ayuda de otras personas para hacer nuestras cosas. Una de ellas lavarnos, otra caminar, otras las tareas domésticas o conducir. Pues eso es dependencia. Lo que pasa es que transitoria. Y la dependencia puede ser crónica, que es lo más habitual en nuestro caso o en vuestro caso, que sois cuidadoras durante largo tiempo. Las enfermedades crónicas suelen tener una pega, y es que no se curan y que van a más, a distintas velocidades, ya lo decía antes, pero van a más. Son la diabetes, la diálisis, la bronquitis, las cardiopatías, los cánceres, los ictus y algo muy, muy, muy frecuente, las demencias. ¿Alguien quiere decir algo? Me ha parecido que había ruido. Vale. Entonces, así es que si la dependencia es la falta de autonomía para hacer nuestra vida normal, para hacer las actividades básicas, las que nos mantienen con una buena calidad de vida, pues tendremos que saber a qué se llaman actividades básicas de la vida y a cuáles se llaman actividades instrumentales, porque no es lo mismo ser dependiente para las actividades básicas que para las instrumentales. Las actividades básicas son las que hay en la diapositiva. Son el uso de aseo, que quiere decir si controla o no controla los esfínteres, o sea, si necesita pañales. La alimentación también es una actividad básica, o sea, si puede comer sin ayuda. El vestirse también es básico.
El hecho de bañarse o ducharse sin ayuda también es básico, o por lo menos que sea capaz de hacerse una higiene corporal completa. Y por último, otra actividad básica es la de poder caminar sin ayuda o con ayuda mínima, que puede ser el bastón o el andador. El fallo en cualquiera de estas actividades ya produce un grado de dependencia notable. Y el grado lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son las actividades instrumentales? Pues las que tienen algo más de complicación para realizarlas y se necesita que la persona tenga bastante autonomía para llevarlas a cabo. Por ejemplo, caminar fuera del domicilio, que precisa además tener intacta la orientación para no perderse por las calles, o realizar actividades domésticas, desde las tareas de la casa hasta las chapucillas típicas de una casa. Para hacer estas cosas una tiene que poder andar, tiene que saber manejar las manos, acordarse de cómo se hacen las tareas, etc. Otra actividad instrumental es ser capaz de tomarse las pastillas que te han mandado. Y para eso tienes que acordarte de leer, saber la pastilla que te toca en cada momento, diferenciar las pastillas, controlar cuándo se acaban para pedir más, en fin, saber manejar el pastillero. Otra más, hacer gestiones, por ejemplo, en el banco, en el ayuntamiento, en el centro de día, o lo de las visitas médicas. Por ejemplo, es una actividad que requiere saber planificar el tiempo para saber cuándo te toca ir al médico y también saber explicar lo que a una le pasa y enterarse de lo que te dice el médico o la médica. Para hablar por teléfono también hace falta comprender que se puede hablar por el aparato y no frente a una persona, o para subir y bajar escaleras también se necesita un corazón que aguante, unas piernas que sostengan el peso del cuerpo. Para comprar hace falta saber manejar el dinero. En fin, estáis entendiendo por qué se llama a todo esto actividades instrumentales y no básicas, porque se requiere de manejar muchas más habilidades que solamente una. Y además esto no es fundamental y básico para sobrevivir. Esto es para manejarse bien en la vida. Entonces estaréis comprobando que no hace falta estar demasiado incapacitada para dejar de hacer algunas de estas cosas. Por eso también conviene medir la autonomía en este tipo de actividades, porque así se tiene más información de hasta qué punto la persona tiene una discapacidad. En este punto, en esta diapositiva, os había querido invitar a jugar, pero resulta que me está fallando el enlace, pero como os van a mandar la presentación en vídeo, pues podéis copiar el enlace, si queréis jugar, claro, podéis copiar el enlace vosotras tranquilamente en vuestro ordenador o en vuestra tablet y jugar. Este juego consiste en relacionar una serie de palabras, palabras que son actividades de la vida. Entonces yo mezclo las actividades básicas con las actividades instrumentales. Entonces, cuando el juego te dice que tienes que señalar las actividades básicas, pues tú las tienes que señalar y acertar y completar el juego. Y luego te dirá que señales las actividades instrumentales. Es un juego muy simple, pero bueno, era para distender un poquito el ambiente. Ya os digo que os invito a jugar cuando tengáis ganas, tiempo y humor. Vamos a ver los grados de dependencia, porque la dependencia tiene muchos grados. Las hay muy leves, que apenas necesitan ayuda para caminar, por ejemplo, y echan mano de un andador. Y las hay totales, las personas que permanecen en la cama y sin movilidad. Desde el punto de vista oficial, tenemos escalas para medir el grado de dependencia. La verdad es que es muy intuitivo y sin saber nada de escalas, sabríais definir si una persona tiene una dependencia moderada, una severa o una gran dependencia. Y aquí, como no he podido jugar, voy a cerrar mi micrófono y voy a pedir que abráis vuestro micrófono a ver quién se atreve a decir qué es una dependencia moderada. Por ejemplo, venga, ¿quién se atreve? Yo. Muy bien. Una dependencia yo tengo grado 1. Me desenvuelvo muy bien, ando con dificultad porque un ictus me lo impidió, y me defiendo bien, pero mal. Me defiendo bien, pero mal. Con muchas dificultades. Exacto. Entonces, te puedes valer por ti mismo,
pero necesitas ayuda de vez en cuando o en algunas actividades, simplemente. Pues efectivamente, eso es una dependencia moderada grado 1. ¿Diríais que una persona a la que hay que ayudar a bañarse y a vestirse, pero come sola y anda sola, aunque sea con andador, tiene una dependencia moderada? No. Es verdad, tiene una dependencia un poquito más severa, ¿verdad? Tiene un grado 2 porque necesita más ayuda, necesita más frecuentemente esa ayuda o necesita más aparatos o más recursos para poder desenvolverse. ¿Y la persona que está encamada? ¿Qué grado tendría? Grado 3. Grado 3 ya. Claro, es la gran dependencia, es el grado 3. Entonces, sabéis cuantificar el grado de dependencia. En resumen, la que tiene una dependencia moderada es la que necesita ayuda de vez en cuando, la que tiene una dependencia severa es la que necesita ayuda casi siempre y la que tiene una gran dependencia es la que necesita ayuda para todo y en todo momento. Por eso, las que necesitan ayuda en las actividades más básicas son las que tienen más dependencia. Por ejemplo, las que no pueden cuidarse solas, las que necesitan ayuda, las que necesitan un teléfono por ahí, las que necesitan ayuda en las tareas básicas, las que necesitan ayuda para levantarse o acostarse, las que no conocen a sus familiares o las que se desorientan y no son capaces de obedecer órdenes sencillas, como por ejemplo, dame la servilleta, pues esas personas son las que tienen más dependencia. En realidad, esto que parece tan sencillo, los profesionales nos complicamos algo más la vida. La verdad es que tenemos que dejarlo todo registrado y esto hace que a cada actividad le corresponda un número, una especie de nota. Si la suma de todas las actividades da una cifra, esa cifra nos dice si la dependencia es moderada, severa o gran dependencia. Y esta manera de calificar no la elegimos nosotras, ¿no? La calificación o el baremo nos viene dado por la Consejería de Sanidad y de Servicios Sociales, que se encarga de decir, a este grado de dependencia le corresponde esta puntuación de discapacidad. La graduación de la discapacidad, por tanto, es una medida política que está asesorada y fundamentada en criterios médicos y sociales, ¿vale? Pero política, al fin y al cabo. O sea, que si un gobierno viene y decide que el 30% de discapacidad es suficiente para recibir ayudas, cambian las normativas que hagan falta para que todas las personas con un 30% de discapacidad tengan tal o cual ayuda. Y si viene un gobierno que dice lo contrario, que no va a haber ayudas hasta que el grado de discapacidad no sea del 80%, pues modifica la normativa para que las ayudas solamente se den a las personas con un grado superior al 80%, se ponga el paciente o el familiar como se ponga. ¿Opináis que es, antes de pasar a esta diapositiva, opináis que es una medida política esto de calificar la discapacidad? ¿Os habéis encontrado con alguna experiencia que os diga que las ayudas no se ajustan a las necesidades? No hay nadie que quiera hablar. ¡Ay, qué pena! Bueno, pues decía que una de las obligaciones que tiene el personal funcionario es la de cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso el personal funcionario tiene que conocer no solo el grado de dependencia de la persona, sino también el ambiente en el que se mueve esa persona, sobre todo para proporcionarle ayudas familiares o ayudas económicas o las ayudas profesionales o protésicas que necesite, que puede ser desde una paga hasta una ayuda a domicilio o hasta una silla de ruedas, una cama basculante, etc. ¿En qué se basa el personal funcionario para decidir el grado de dependencia y las ayudas? Pues en la ley. Por ejemplo, aquí tenéis el decreto por el que se aprueba el baremo para valorar el grado de dependencia, que es el Real Decreto 174/2011. Si el decreto dice que a la dependencia moderada le corresponden unas ayudas, pues es lo que hay. ¿Y de dónde sacan esta información? Pues de los informes que se hacen en la consulta de medicina y en el despacho de la trabajadora social. Seguro que más de una habéis pasado por esta experiencia y sabéis de qué van estos informes.
Así es que, ¿queréis saber cuáles son los criterios para decidir grados y niveles? Pues aquí están. El grado 1, que es la dependencia moderada, es cuando la persona necesita ayuda para algunas cosas y algunas veces, que puede ser una demencia incipiente o una persona que no mueve la mitad de su cuerpo, pero la otra sí. El grado 2 es la dependencia severa, que es cuando la persona necesita ayuda para bastantes actividades básicas de la vida diaria y bastantes más veces, pero no siempre. Por ejemplo, alguien que no controla el pis, pero sí la caca. Alguien que no puede caminar, pero sí se puede levantar sola de la cama. Y el grado 3 es la gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para prácticamente todas las actividades básicas y además las necesita siempre. Suelen ser las personas encamadas o las que hacen vida cama-sillón o las que tienen una demencia avanzada. En este punto también os quería proponer jugar con una sopa de letras, que también tenéis el enlace, que lo tendréis el enlace cuando recibáis la documentación. Esta sopa de letras consiste en buscar justo en la sopa de letras una serie de palabras que os salen en una columna a la derecha del juego. Y nada, es otro entretenimiento. Son palabras que tienen que ver con lo que estamos hablando, con la dependencia y los cuidados. Y ahora, con vuestro permiso, como no habláis vosotras, pues voy a dejar que hable el doctor Gallego Lastra y yo me callo un ratito, a ver si sale bien. Hola, en este vídeo vamos a presentar la valoración de la persona dependiente cuando la realiza un cuidador no profesional. Cuando hablamos de valorar al paciente, Perdonadme, que le he dado una flecha. En este vídeo vamos a presentar la valoración de la persona dependiente cuando la realiza un cuidador no profesional. Cuando hablamos de valorar al paciente estamos refiriéndonos a la obtención de información clínica relevante. Y relevante será para proporcionársela a los cuidadores profesionales, como son los profesionales de enfermería, y también a otros trabajadores de la sanidad que proporcionen cuidados. Esta información permitirá la confección del plan de cuidados que necesita el paciente. Y esta valoración tiene que tener una característica, y es que tiene que ser sistemática. La sistemática nos permitirá introducir los datos en una rutina de tal manera que nunca nos olvidemos de qué cosas hay que valorar. Esta valoración debería de tener tres grandes apartados. Uno, relativo a la enfermedad del paciente y a su tratamiento. Otro, relativo a las funciones vitales. Y un tercer apartado referente a las actividades de la vida diaria y cómo esta persona las desarrolla. Ay, perdonadme, pero no sé, en cuanto toco algo me cachis en la mar, a ver por dónde estaba. La situación del paciente y a su tratamiento. Otro, relativo a las funciones vitales. Y un tercer apartado referente a las actividades de la vida diaria y cómo esta persona las desarrolla. En lo referente a la enfermedad, es importante saber el diagnóstico de la enfermedad, la situación basal del paciente en la actualidad, el tratamiento o bien otros procesos terapéuticos que haya que realizar al paciente. Una información básica sobre la enfermedad es imprescindible para conocer cuál es la situación que podemos esperar del paciente y cómo iría a evolucionar, qué podríamos esperar de su posible evolución. Es fundamental conocer del tratamiento no solo algo sobre la posología y la forma de administración, sino también sobre su efectividad, sobre su mecanismo de acción, sobre la forma en la que este medicamento provoca su acción y qué podemos esperar, al menos de manera general. Esto nos permitirá tener un control exhaustivo sobre el tratamiento de la persona a la que cuidamos.
Las funciones vitales es uno de los apartados más relevantes en la valoración del paciente. Controlan, como su nombre indica, los aspectos que nos mantienen vivos. Es necesario conocer de la persona las respiraciones que realiza, un ciclo completo de respiración. Entrar aire, salir aire, eso cuenta un ciclo. Por tanto, mediremos el número de ciclos respiratorios que hace en un minuto y también si esa respiración es rítmica o no. Otro aspecto fundamental de los signos vitales sería la medición del pulso arterial. El pulso arterial que comúnmente tomamos en el canal del pulso, que está cerca de la muñeca, debajo del dedo pulgar, y ahí contaríamos el número de latidos por minuto y también su frecuencia, si son rítmicos o no, si la secuencia entre latido y latido es la misma siempre o hay alguna alteración. Un parámetro importante que también controla una función vital básica es la tensión arterial, que ahora ya hay a disposición de la población múltiples herramientas para hacer esta medición cómoda y no necesitar de un profesional que maneje complejos equipos. Otro aspecto básico en la medición de los signos vitales es la temperatura. Alrededor de estos signos vitales fundamentales también sería importante controlar la coloración de la piel, sobre todo si en los labios o en zonas muy claras de piel encontráramos un color violáceo. Eso suele indicar que hay algún problema respiratorio o circulatorio en el intercambio de los gases de la persona a la que cuidamos. Por último, el estado de consciencia también es un parámetro fundamental a analizar. Si la persona mantiene un estado habitual en él durante todos los días o le notamos más decaído, le notamos con un tono más somnoliento, también valoraremos en este apartado la actividad física. Por último, el último gran apartado en la valoración del paciente es el relativo a las actividades básicas de la vida diaria. Llamamos actividades básicas de la vida diaria a aquellas acciones que emprendemos todos y que nos mantienen sanos. Las actividades básicas de la vida diaria normalmente las realizamos sin necesidad de apoyo, pero las personas dependientes se caracterizan porque no las pueden realizar todas completamente. Tenemos que tener una idea precisa de cuál es la situación básica de nuestro paciente, qué cosas habitualmente realiza con normalidad y qué cosas requiere apoyo. Estas actividades básicas de la vida diaria y que mediríamos y valoraríamos sistemáticamente serían la actividad de comer, la actividad de beber, la actividad de asearse, bañarse, usar el inodoro, el retrete, también vestirse, acicalarse y un pequeño etcétera que se refiere a algunas actividades de desplazamiento, por ejemplo, moverse de la cama al sofá, al sillón, o desplazarse, pequeños paseos. En estos aspectos mediríamos, como he dicho antes, y es muy importante, la situación actual y la evolución de los últimos días. Para que esta valoración sea sistemática, sea completa, es necesario tener un sistema de registro, algo que puede ser un poco enojoso, pero siempre que utilicemos un sistema tabulado nos va a facilitar ese registro sistemático, ese registro diario de las actividades de nuestro paciente. Por eso, en la tabla que se adjunta aparecen de forma muy elemental cómo podríamos valorar
tanto los signos vitales, tanto las actividades básicas de la vida diaria, y con signos tan simples como un signo igual, una flecha que sube o una flecha hacia abajo, podríamos decir que el paciente se mantiene en la situación basal o mejora o empeora esta situación que estamos valorando. También una escala muy utilizada para la valoración general de los pacientes o de otro tipo de parámetros también podríamos utilizarles la valoración numérica. Y con esto me despido, siempre recomendándoles que para cualquier duda se pongan en contacto con un profesional de los cuidados, con un profesional de enfermería. Muchas gracias por su atención. A ver si soy capaz ahora de pasar de diapositiva. Ay, por favor, ahora, a ver qué me pasa ahora. ¿Eso está yendo andando? Debes pinchar fuera de... Tengo que pinchar fuera. Fuera, ahí. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Prueba Las conseguida, prueba tecnologías. conseguida. Bueno, ¿qué os ha parecido el doctor Lastra? Casi nos está enseñando a ser auténticas auxiliares de enfermería, que sí. No te asustes por el medio, porque yo hasta que no llegue el verano me voy a poner en medio. Está aparcando, míralo. A Se ver, acopla algún sonido. Voy a desactivar el audio. hay alguien que tiene el micro abierto y nos estamos enterando de su conversación. A lo mejor las ropas o... Vamos a desactivar, creo que ya está. Sí, parece que ya no se oye. Decía que parece que el doctor Lastra nos está enseñando a ser auténticas auxiliares de enfermería, porque nos invita a hacer una toma de constantes diaria, constantes que son lo que ha dicho, la respiración, el latido, la temperatura, el color de la piel, la tensión, todo esto que normalmente se hace en los centros residenciales a diario. Es una manera efectivamente de ver la evolución de las personas en situación de dependencia y ver cuándo se produce un empeoramiento y cuándo se produce un mejoramiento, porque cuando las cosas están escritas y registradas no hace falta utilizar la memoria y queda constancia de lo que sucede. Entonces, incluso para ajenos que vengan, para terceros, por ejemplo, para el equipo de atención primaria que venga a un aviso al domicilio, pues le puede resultar útil el hecho de ver un registro como el que le hacen llevar a las personas que están con diabetes y que tienen que están compensando su diabetes con un fármaco nuevo o con la insulina. Les hacen llevar un registro diario o por lo menos cada 2 días de cómo van las cosas para saber si los medicamentos que les están dando están funcionando bien o no están funcionando bien. Pues en las personas en situación de dependencia también nos puede dar una idea de si la cosa va, si tenemos una época que la cosa va mejorando, pues la persona se va a sentir más optimista, la persona en situación de dependencia se va a sentir más segura, con más ánimo para seguir avanzando. Y si pasa lo contrario, si vemos un periodo de días que va empeorando, pues habrá que vigilar a ver por qué está empeorando y qué se puede hacer para detener ese empeoramiento, que muchas veces no se puede hacer gran cosa. Simplemente lo único que se puede hacer es paliar los síntomas, o sea, controlar los síntomas y que no haya muchas molestias. Bueno, continuamos con las diapositivas. También hay instrumentos de medida para el deterioro cognitivo, el principio de demencia, vamos. Son una serie de preguntas fáciles de orientación que, si no pueden ser contestadas, denotan un deterioro cognitivo. Preguntas del tipo ¿qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Por ejemplo, este test cuyo nombre es imposible de recordar, pero que nos lo va a dar Inciso cuando nos pase la documentación, la presentación. Digo que en este test las preguntas que no pueda responder o que responda mal nuestro familiar, se le pone un punto. Si la suma total de puntos es igual o mayor a 5, ya se considera que la persona tiene un deterioro cognitivo considerable, porque son preguntas muy básicas y muy de orientación básica. Hay otro test que también es muy básico y también nos da pistas de hasta qué punto está coordinado el cerebro con el resto del cuerpo.
lo que le llaman en la escuela infantil, le llaman psicomotricidad. Se llama el test de Shulman y consiste en pedirle a nuestro familiar que dibuje un reloj y que ponga una hora en él, la hora que le digamos. Hay personas que no son capaces ni de dibujar la esfera. La mayoría de las que empiezan con demencia tienen problemas al poner las varillas del reloj. Por ejemplo, si le decimos a la persona que dibuje un reloj que marque las 4:15, la hora que sea. Si dibuja la circunferencia y dentro pone las 12 en su sitio, se le da 3 puntos. Si pone todas las horas en su sitio, se le da 2 puntos más, ya llevamos 5. Si dibuja las 2 varillas del reloj, otros 2 puntos, ya llevamos 7. Y si marca la hora exacta que le hemos dicho, otros 2 puntos. De forma que si lo hace todo bien, tiene una suma de 9 puntos y eso significa que está todo bien. Pero cuantos menos puntos tenga, más profundo será su deterioro cognitivo. Y es muy fácil este test. Otro test, el test de Bartel, que nos va preguntando qué actividades básicas puede hacer la persona y hasta qué punto las puede hacer sola o necesita ayuda. Este test es un poquito más complicado y es el que se suele usar en las consultas y en las residencias. Complicado porque maneja muchos aspectos y porque la puntuación también es más complicada. Se parte de una puntuación de 100 puntos. Si eres totalmente autónoma y no necesitas ayuda de ningún tipo para las actividades básicas. Y de esos 100 puntos se van restando puntos a medida que se va teniendo más necesidad de ayuda hasta llegar a 0 puntos, que es la gran dependencia. Según este test, tener 60 puntos o más es de tener una dependencia leve, entre 40 y 60 sería una dependencia moderada, entre 20 y 40 sería una dependencia severa y menos de 20 sería una dependencia total. Con este test no solo se valora la dependencia, sino que también se puede predecir el pronóstico de vida que tiene la persona. Más o menos. No es que fije la fecha de la muerte, pero sabiendo el pronóstico que tiene, también se va a saber los cuidados que va a necesitar en adelante y se pueden dar esos cuidados o planificar el lugar donde es mejor que viva o los cuidados o las atenciones profesionales que pueda necesitar. Por ejemplo, la primera pregunta va de actividad básica, que es comer. Si puede comer sola, tiene 10 puntos y vamos bajando de puntuación a medida que va necesitando más ayuda. Desde la poca ayuda para cortar la carne, que sería, por ejemplo, 5 puntos, a tener que ser alimentada por otra persona, que serían 0 puntos. Pues así con todas las actividades básicas. Que os acordáis cuáles son las actividades básicas, ¿verdad? En este test van a ser, en este test de Bartel, van a ser el comer, el bañarse o ducharse, el vestirse, el arreglarse, el ir al baño, el salir o entrar de la cama, etc. Subir o bajar escaleras también, caminar. La suma de todos los puntos es lo que nos da el grado de dependencia. Ya decía, 100 puntos, todo bien, persona independiente, no necesita ayuda. De 60 a 100, persona con dependencia leve. Y así vamos bajando. Ya lo hemos dicho al principio y es bueno tener este test escrito porque es muy difícil que se quede en la memoria y además para utilizarlos en casa tenemos otros más sencillos. Pero si tenemos tiempo y ganas, este test nos da más información que los otros. Y además si le cogemos el truquillo y lo hacemos varias veces a lo largo del tiempo, pues también nos va dando información de cómo va evolucionando la dependencia y en qué actividades necesita más ayudas y en qué otras actividades puede seguir haciendo vida autónoma, lo que llamábamos antes autonomía residual, que se me traba la lengua. Y ahora que hemos acabado de hablar de dependencia, tocan las preguntas sobre los grados de dependencia. ¿Queréis hacer preguntas sobre los grados de dependencia? Porque ya vamos a entrar en el tema de las cuidadoras y cuidadores. Y este vídeo también es un vídeo explicativo de lo que es el índice de Bartel, pero prefiero que haya un diálogo entre nosotras. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o somos cuidadores
o tenemos a nuestro cargo personas que tienen una dependencia leve o moderada. Sabéis que para este tipo de dependencias que tienen una vida relativamente autónoma o están en ese proceso de autonomía, existen servicios y recursos que pone la administración para que se mantengan el mayor número de tiempo posible en el domicilio, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio, donde creo que hay un grupo de personas que estáis en este recurso, está la teleasistencia, están los servicios de promoción a la autonomía de personas dependientes, que va dirigido a grado 1 o grado 2 moderado, que la finalidad es mantener el mayor número de tiempo posible a estas personas en su domicilio. Sí nos gustaría, puesto que somos un grupo grande, que nos contéis un poco la experiencia que tenéis vosotros con las personas que tenéis a vuestro cargo y un poco valorar, aunque están diagnosticados y están valorados, están reconocidos el grado de dependencia, cuál es vuestra interacción que hacéis con ellos. ¿Hay alguien que se anime a contar un poco su experiencia o la formación que está realizando para cuidar a estas personas en situación de dependencia? Sí. Yo. Pues adelante. ¿Me escucháis? Sí. Yo soy Marisa, trabajo en la ayuda a domicilio en el Consorcio de Servicios Sociales hace 24 años y el otro día me surgió algo que, vamos, que me ha parecido increíble. Tuvieron que valorar, han valorado 2 veces a 2 usuarios que tengo y les dan grado 0. No tienen grado. Creo que el auxiliar de ayuda a domicilio tendría que ser una herramienta básica para estas valoraciones, porque son 2 dependientes que me entran hace 1 mes y medio, que me entran por urgencia, y son 2 encamados que dejo por la noche, levanto por las mañanas, no pueden hacer prácticamente nada, les tienes que preparar el desayuno, están solos, no tienen movilidad, la señora va en un andador, el señor va con 2 muletas, hay que ponerles pañal por la noche, llevan pañal por el día, hay que prepararle la medicación, que se la preparan en el pastillero, y mi sorpresa es que sin preguntar a la ayuda a domicilio y venir 2 veces los valoradores y que tengan un grado, no tengan grado. Y te digo el municipio, es Casas de Juan Núñez y Albacete. Claro, si van y los ven que pueden caminar con poca ayuda, como es el andador y las muletas, y ven que se pueden manejar bien en la casa, que han estado viviendo hasta ahora de forma autónoma, entre comillas, y efectivamente no han preguntado a quien los conoce y a quien ve cómo se tienen que desenvolver, pues evidentemente esa visita puntual han obtenido una foto fija, pero no han visto la evolución y el transcurso de lo que es el día a día de esas personas. Es que tampoco se les puede hacer una entrevista sentados y levántese usted de la silla a la otra silla. Vamos, han dejado mucho que desear, se ha vuelto a pedir otra valoración a quien corresponda vamos, me parece brutal porque yo estoy ahí y sé las dificultades que hay para trabajar y que les hayan tenido que poner esas horas de ayuda a domicilio por urgencia y tengan, vamos, que van con pañal, que si yo los acuesto, si no los levanto, no se levantan. Y que tengo que poner un andador en marcha y 2 callatas en marcha, primero uno y luego el otro, y que tenga 1h30 porque no estén valorados. Lo quería comentar para que todos me escucharais. Porque eso pasa. Efectivamente, la administración tiene unos caminos y luego las necesidades puntuales van por otros. Desgraciadamente, a veces es así. En estos casos, siempre es insistir y volver a solicitar valoraciones en el tiempo que corresponda y hablar con servicios sociales de la localidad pues, para que puedan emitir algún informe favorable en ese sentido.
Claro, el concentro de salud. Y no os cortéis nunca de reclamar, hacer reclamaciones, porque No, si los cajones del inspector o la inspectora están vacíos de reclamaciones, ¿qué piensan los que están arriba y los que tienen que tomar decisiones? Pues que todo está bien, que no hay queja ninguna y que todo el mundo está contentísimo con lo que les están dando. Entonces, no os cortéis nunca de hacer reclamaciones. no, yo sí las hago. Yo, en cuanto me dijo la trabajadora social, Pilar, y la trabajadora social del Consorcio de Servicios Sociales, Marisa, si no tienen grado, 2 veces sí tienen grado, yo puse el grito en el cielo, yo hasta llamé a Bienestar Social, que no es mi cometido, pero es que me da rabia, me da rabia. Y luego tengo otra cosa, vamos a ver, el consorcio presta ahora mismo a usuarios COVID, ¿vale? Hay casos que se van a una residencia, pero pasan por el hospital, cogen el COVID en el hospital y llegan al domicilio. Entonces dicen, ¡ay no! Ahora no nos vamos a la residencia, ahora nos vamos al domicilio, que los servicios de ayuda a domicilio prestan con COVID, pero en la residencia no nos dejan entrar. También pongo el grito en el cielo. También la ayuda a domicilio no cubre todo. Tenemos que tener unos parámetros y gestionar para que las auxiliares, que no sea siempre el tapar en estas situaciones a quien corresponda. Lo siento, pero es que hablo muy alterada porque soy contundente y lo vivo en mis propias carnes. Sí, hay recursos, como decía María José, hay recursos de ayuda, pero no solamente son recursos administrativos, también, y lo diremos al final, hay una plataforma en defensa de la ley de dependencia y el asociarse, el juntarse con otras personas que luchan por una mejora de los derechos y de las ayudas, eso es bueno, porque si no es la gente que tiene necesidades la que exige, los de arriba no van a hacer gran cosa. Es que sí, el que no llora, ¿cómo era el refrán ese? No me acuerdo. Hay que pedir. Pero eso no es suficiente. Pedir se pide. Pero si un grado, por mínimo que sea, no puede ser 0. Un grado Claro, es un grado. Si no consideran que hay dependencia, o sea, si la dependencia es tan leve y necesita tan poca ayuda que no tiene por qué recibir ayuda, pues le ponen grado 0 y ya está. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en una situación de mi vida que soy autónoma para todo, si yo voy ahora a que me califiquen, pues me van a decir grado 0, usted no tiene dependencia. Vamos. Pero es que en las valoraciones hacen un mínimo de valoraciones. Yo estoy en mi casa, yo tengo grado 1. Me dieron grado 1, me defiendo, soy cuidador de una señora grado 2, pero yo hay muchas cosas que no las puedo hacer. Y un cuidador con grado 1 no puede hacerlo todo. Claro. No puede hacer muchas cosas y claro. No se le puede tratar como un grado 0. Claro. Tiene que tener una ayuda mínima, pero una ayuda. Sí. Una ayuda. O por lo menos una comprensión. Que yo tengo una pregunta. Sí, que usted dice sí a las administraciones. Las administraciones dejan mucho que desear porque pueden tener el cajón hasta arriba y salírsele y ni mirarlo. O no hacerles caso. Bueno, alguna vez mirarán. Lo que decía esta señora, yo he padecido. A mí me han valorado, yo no tengo nada, yo no pido nada tampoco, mientras que me pueda defender, tampoco lo pido, pero yo tengo una escalera de caracol para subir a la terraza a tender la ropa y bueno, algún día bajaré todas de una. Y eso no lo valoran, no lo ven. Y hay muchas cosas que dentro de un cuidador no las miran o no las ven o no pasan por ahí. Y las dependencias pueden ser, igual que le iba a decir ahora, que las enfermedades de los cuidadores son distintas. Una Alzheimer no es como otra enfermedad. Entonces, eso no lo valoran, o sea, no lo ven o no lo clasifican. Bueno, también puede depender de quién te toque, de valorador o valoradora. También. Había una mujer, María Ángeles, me parece que quería hacer una pregunta.
La movilidad. Quería hacer una pregunta. Soy María Ángeles, soy Sí. auxiliar de ayuda a domicilio a través del Consorcio de Servicios Sociales de Albacete y presto mis servicios en OnTour. Entonces mi pregunta es, ¿una persona dependiente como el caso de este señor puede ser cuidador siendo dependiente? Es por obligación. Claro, si tiene en su casa a alguien que todavía tiene No, más perdone, que dependencia. no se lo digo Estáis- por usted, lo digo si una persona dependiente puede ser cuidador, no, Sí. no por su caso, sino en general. Ten en cuenta que una dependencia leve moderada puede hacer cosas. Lo que pasa es que necesita ayuda para determinadas actividades o en determinados momentos. Entonces, sí que puede ayudar a otra persona que necesite ayudas en otras cosas que él pueda hacer. No, es que es por obligación, ya no es que yo lo quiera hacer voluntario, lo tengo que hacer por obligación. Claro, Lo hago por mucho gusto, pero lo profesionalmente hago no por puede obligación. ser, pero a nivel, como lo que vamos a decir ahora es que hay cuidadoras formales, que son las profesionales, contratadas para ello, y cuidadoras informales, que son los miembros de la familia. Entonces, Claro. también son cuidadoras, pero no están reconocidas oficialmente, ni tienen contrato, ni nada de eso. De esto vamos a hablar ahora, sí. Yo es que es a la fuerza, tengo que ser, soy dependiente y sin embargo cuidador. Además, mire, cuidador por obligación, así de mal. Muy bien. Pero claro, no tienes más necesidad que esa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere hablar? Yo me llamo Virginia Barras, soy de aquí de Arbatana, estamos haciendo el curso aquí ahora. Yo he tenido varios casos de dependencia. Hace 3 meses que terminé con el último caso, un tío mío que recogí por la pandemia, tenía el grado 1 y no lo valoraban ya más y estaba en una situación muy grave. Y entro en el programa por decirle mi caso y que hay veces que ahora mismo los médicos o la gente que hace los grados y lo de la dependencia no están casi a mucha altura de las cosas que se necesitan y de problemas que hay que no los ven en ese momento o te hacen con la pandemia por teléfono. Entonces son cosas que la persona que se da la vida a esa dependencia y a esa ayuda no llega a ser capaz de lo que tú pides en ese momento para esa persona. Yo lo tuve que llevar a geriatría, lo tuve que llevar al dentista, lo tuve que llevar al médico porque tenía una poca azúcar, era ya dependiente en grado valorable, en grado 3 y no lo valoraron. Eché los papeles y han tardado 1 año y medio en valorarlo. Mandé una carta con un escrito como lo había recogido y tanto para él como para mí ha sido al 1 año y medio, que son cosas muy importantes a la hora de cuidar a esa persona, de que no tienes medios capacitados. Lo único que sí que me pusieron muy rápido fue la cama articulada para poderlo arreglar bien, pero lo demás ha sido una tardanza enorme y la persona que está cuidándolo, yo no sé, por esas personas que ahora mismo ese señor está con grado de 1 y cuida a su señora o a otra persona, el trabajo que es y el sacrificio, que eso no lo valore la Junta de Castilla-La Mancha suficientemente, porque sí que está valorado en asistencia a domicilio, las personas que van, por lo menos aquí, están casi todas cualificadas en su grado y eso muy bien. Pero ahora mismo las personas que en su casa se dedican porque no hay medios, porque no hay dinero, porque no hay ciertas cosas de familiares, problemas familiares, esa persona no se puede llevar a un sitio adecuado de asistencia y se tienen en las casas, se pueden tener perfectamente, pero siempre que ayuden a promover esas cosas. Que hay gente que sí que puede ir a los sitios que hay propuestos por Castilla-La Mancha, pero hay otras circunstancias que no se pueden llevar.
por familiares que están en el extranjero, por personas hijos que no están lejos o no tienen medios para estar con ellos, como a mí me pasó, y yo quería asistir a esa persona, porque soy persona de ayudar, entonces no quería que se muriera, como se suele decir, boca abajo en su casa, si yo lo podía hacer, y no he tenido suficiente ayuda. Me encanta que digas eso. Suficiente ayuda. Me encanta que digas eso, Lucía, y porque eso no es lo la pura valoran. verdad. Es la pura verdad. No se valora el trabajo doméstico, no se valora el trabajo de cuidados, no se valora el tiempo, el esfuerzo, el cariño, la ilusión que se pone en esas tareas. Y es una reivindicación que tenemos las mujeres, sobre todo las feministas, que se valoren esas tareas que clásicamente, tradicionalmente han sido desempeñadas por las mujeres. Ahora cada vez hay más hombres que las desempeñan, pero todavía no hay un reparto igualitario y que sobre todo la administración lo reconozca, porque hay incluso estudios de la cantidad de dinero que se está ahorrando el Estado gracias a las personas que cuidan gratuitamente, o sea, a las cuidadoras, a las personas cuidadoras informales, que ya digo que es de lo que vamos a hablar ahora. Y voy a compartir pantalla, a ver si me sale. Pues vamos a hablar de cuidadoras y cuidadores. Vamos a hablar de vosotras y vosotros, que también os clasificáis, por cierto. Vamos a ver, ¿por qué no va esto ahora? ¡Ay! Ahora, ya. Que también os clasificáis, decía, sobre todo para los registros, que sabéis que lo que no está escrito no existe, al menos a nivel de la administración, y si sois cuidadoras tenéis que decirlo donde podáis, para que se sepa cuando convenga. Total, que hay cuidadoras principales y dentro de estas están las cuidadoras formales y las cuidadoras informales. Las formales son las que tienen una formación adecuada, no os creáis que son las que cumplen con su tarea, ni las informales las que no cumplen, las incumplidoras. El caso es que la cuidadora principal es la que se encarga de cuidar la mayor parte del tiempo, porque las que se encargan de cuidar poco tiempo son las cuidadoras ocasionales, y dentro de estas principales están las formales, que son las profesionales, las que cobran por ello y que tienen una formación específica para hacer su trabajo, que suelen ser las auxiliares de enfermería en las residencias o las auxiliares de ayuda a domicilio, que no es lo mismo que las que van a domicilio a hacer las tareas domésticas. Y luego también están las cuidadoras informales, que son las personas de la familia que se encargan de los cuidados de la persona dependiente, que no tienen ni contrato ni sueldo y no tienen por qué tener esos conocimientos específicos, aunque con este taller y con otros parecidos procuramos que tengáis esos conocimientos. Estas personas son las hermanas, las hijas, las esposas, los esposos, las nueras, las sobrinas. Hay, ya digo que hay esposos y hay hijos, pero son los menos, y sobre todo yernos y sobrinos hay pocos. Entonces, la cuidadora es la que ayuda a la persona dependiente. Hemos dicho ya que la dependencia puede ser física, mental o sensorial, porque para todas esas dependencias se necesita ayuda. Pues bien, la cuidadora es la persona que intenta mantener el bienestar de la persona dependiente. ¿Qué hace para mantener ese bienestar? Además de darle el apoyo en las tareas que la dependiente no puede hacer, además de eso, tiene que organizar el sistema de cuidados que se necesita, saber cuándo haces falta y cuándo no, saber cuánta gente necesitas para ayudar, saber los gastos que implican los cuidados, saber buscar las ayudas, saber qué materiales o qué aparatos necesitas, tener conocimientos, aunque sean rudimentarios, de atención sanitaria, lo que nos decía un poco más atrás el doctor Lastra, que nos decía que teníamos que aprender a mirar la respiración, la temperatura, el pulso, todo eso. Hay que tener conocimientos de nutrición, de higiene, de psicología, de un montón de cosas. Con estos talleres también nos ayudarán a comprender, os enseñarán algunas técnicas de cuidado. Todo este trabajo extra, ¿qué supone para la cuidadora? Pues está de más decirlo, supone una sobrecarga física y emocional,
¿Y sobre quién recae generalmente esta doble o triple tarea? Pues generalmente en las mujeres. Que las mujeres son las formales, las cuidadoras formales, o sea, las profesionales, como las mujeres que son cuidadoras informales, que ya digo que son las familiares, que no cobran, que no tienen descanso y no tienen vacaciones. Como decía Miguel, por obligación. Una de las cosas que ha traído el progreso es el alargamiento de la vida, que tiene sus pros y sus contras. Oye, que llegar a los 100 años hecha una pipiola es un gustazo, pues vale, ojalá toda la gente pudiera asegurarse llegar así, pero la mayoría de las veces envejecemos y vamos enfermando de una cosa y después de otra y vamos perdiendo cada vez más autonomía. Ahora las personas que tienen 90 años, las nonagenarias, son cuidadas por personas que tienen más de 65 años, una edad en la que los hombres ya piensan en la jubilación, las mujeres tenemos que empezar a pensar en cuidar a las personas mayores. Sobre todo en los pueblos, porque en los pueblos hay otro estilo de vida, porque las casas son diferentes o porque la familia tradicional pesa. Hay otros ambientes, otras circunstancias de la vida en que los cuidados no se pueden hacer o no se hacen por los miembros de la familia y las personas dependientes son cuidadas en residencias. Tenemos el caso de las familias que no pueden, que no pueden convivir con las personas dependientes porque la vivienda es pequeña o porque los miembros de la familia trabajan fuera de casa o porque unos viven en la ciudad y otros en el pueblo o porque la única persona que podría cuidar no lo puede hacer y tiene otras cargas. En fin, un montón de circunstancias que hay en la vida de las personas. Y es que cuidar a una persona dependiente no es solo satisfacer sus necesidades básicas, sino que también es procurar su bienestar y proporcionarle la mejor calidad de vida posible. En esta diapositiva se ven las necesidades vitales de una persona, desde las más simples y básicas hasta las más sofisticadas. En primer lugar, abajo están las necesidades fisiológicas. Yo no sé, ¿las veis vosotras? ¿Se ven? Porque claro, está esto puesto de una manera... Sí se ve, Rosario. Ah, sí se ve, vale. Sí se ve, es que sí se ve. En mi pantalla está tapado por las pantallas de las caras. Bueno, vale. Pues en primer lugar, abajo están las necesidades fisiológicas que tienen que ver con la comida, el descanso, la salud, el cobijo o la limpieza. Esas son las básicas. En segundo lugar, un poquito más arriba, está la necesidad de sentirse segura, saber que estás protegida frente a los reveses de la vida. Y esta seguridad te la da pues, el tener una vivienda segura, el tener suficiente cantidad de dinero para vivir, etc. En tercer lugar, están las necesidades sociales, que son la necesidad de afecto, la necesidad de intimidad, el saber que perteneces a un grupo que te acepta, que puede ser la familia, la vecindad, la parroquia, la asociación o cualquier otro grupo. En cuarto lugar, está la necesidad de autoestima, saber que tienes valor, que eres querida por quien te rodea, que se tiene confianza en ti y que te respetan. Y por último, están las necesidades de autorrealización, que es saber lo que puedes hacer y tratar de conseguirlo, o sea, desarrollar tus capacidades y que te reconozcan por ello. Pues bien, la satisfacción de todas estas necesidades está en nuestras manos si somos personas independientes, pero están en manos de las cuidadoras si somos personas dependientes. Un momento. ¿Y qué tenéis que hacer las personas cuidadoras? ¿Qué tenéis que hacer vosotras y vosotros? Pues intentar satisfacer esas necesidades. Esas necesidades se satisfarían con estas tareas. Ayudar en las actividades básicas de la vida diaria cuando la persona dependiente no pueda hacerlo por sí sola. Seguro que hay otros talleres que os ayudan a conocer las técnicas para movilizar, para asear, para limpiar, para cambiar sondas o por lo menos limpiarlas, etc. Dar afecto o por lo menos hacerle sentir que es una persona querida.
Yo creo que no me equivoco mucho si digo que es difícil mostrar afecto cuando la persona a la que cuidas te está amargando la vida. Pues hasta para eso hay que saber cómo actuar y para eso están estos talleres. Otra tarea, y no pequeña, es aprender a gestionar el funcionamiento del hogar de la persona dependiente, que ella lo llevaba de una manera y que tú puede que quieras llevarlo de otra, y hay que procurar compaginarlo. Además, lo compaginas con la organización de tu propia casa, sobre todo cuando vivís en casas diferentes. ¿Qué más? Procurar seguridad a la persona cuidada, asegurarse de que no hay riesgos de caídas, de desorientación o de accidentes domésticos. Por ejemplo, a ver qué pasa con las escaleras o con los polletes dentro de la casa. ¿Sabéis lo que es pollete, verdad? Sí, supongo que sí. O con las alfombras o con los baldosines que se levantan. También hay que mirar que la sala de estar, el baño o el dormitorio estén cerca para que no se desoriente y adaptar la cocina o la calefacción para que sea sencilla de manejar. Y por último, promover la autonomía de la persona dependiente. Esto es lo más difícil, porque la tendencia es a sobreproteger, no por mala fe, sino por el simple ahorro de tiempo o ahorro de sofocaciones. ¿Cómo hacer para que se lave sola, por ejemplo? Lo primero, respetar su intimidad y su rutina. A una persona que siempre se ha lavado como los gatos, no podemos meterla de repente en la ducha. Lo podemos hacer poco a poco, pero no de repente. Una de las cosas que se recomiendan es no provocar cambios bruscos, porque eso altera mucho, desorienta, irrita y descompensa a la persona. Sobre todo, observación. Cuando veamos que espontáneamente hace algo, que consigue realizar alguna actividad, hay que potenciarla, hay que animar a que la siga haciendo y no hacerla por ella. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se nos viene encima la tarea de cuidar a una persona dependiente. Y da lo mismo que sea por poco tiempo o por mucho tiempo. Lo mejor es prepararse con anticipación a lo que venga, porque si no estamos preparadas nos puede quemar igual el estar unos pocos meses que muchos años. Yo, sin ir más lejos, estuve encargada de cuidar a mi madre el último año y os puedo asegurar que a veces me sentía agotada, hasta el punto de decirle a mis hermanos que me relevaran. El caso es que lo mejor es prepararse mentalmente para lo que venga. Y ese prepararse incluye todo esto que estamos haciendo. Conocer todas las ayudas posibles que nos pueda dar el sistema social y sanitario, y saber lo básico sobre las posturas, la cura de heridas, la forma de alimentar, la higiene, etc. Y por último, planificar tu tiempo y tus propias tareas para compaginarlas con las tareas de cuidados. Es decir, gestionar y organizar. ¿Cómo organizamos? Primero, tenemos que saber hasta dónde llega su dependencia. Tenemos que saber qué es lo que todavía puede hacer sola, sin ayuda, y cuando lo sepamos tenemos que procurar que siga haciéndolo, no hacer las cosas por ella. Aunque es verdad que es más rápido y más cómodo hacerlas nosotras, pero si los acostumbramos a que nosotras podemos hacerlo todo, las personas en dependencia se apalancan cada vez más y van perdiendo poco a poco las habilidades. Así es que mejor armarse de paciencia y procurar que hagan la mayor cantidad posible de tareas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es a lo que la persona dependiente está acostumbrada. Tenemos que fijarnos en qué cosas prefiere en cada momento. Por ejemplo, comer a cierta hora, o echarse la siesta, o ver un programa de la tele, o coger la costura u otra manualidad. En fin, mantener la rutina que tenía antes de empezar a debilitarse, porque los cambios, ya decimos, desorientan mucho. Todas habéis vivido la desorientación que sufren muchas personas mayores cuando son hospitalizadas, porque el ambiente hospitalario, donde las habitaciones son extrañas para ellas, la gente de alrededor también es extraña, donde no se sabe si es por la mañana o por la tarde, el ajetreo que hay con tanta gente que entra y que sale de la habitación, todo eso les produce desorientación y empeora cualquier enfermedad que tengan de entrada. Para evitar en lo posible estas complicaciones es para lo que se ha potenciado la especialidad de geriatría y la propuesta de hospitalizaciones a domicilio.
Sobre lo de ofrecer seguridad ya hemos hablado de intentar que hagan la mayor cantidad de tareas posibles por sí mismas, pero siempre que no haya peligros. Pueden ellas insistir en hacerse la comida, pero siempre y cuando estemos seguras de que manejar el gas, el fuego y las cosas calientes no va a entrañar ningún peligro. Pueden insistir en ducharse solas, pero siempre con una silla en la ducha o con un suelo antideslizante para que no se caigan. Hay que adaptar la vivienda, y adaptar la vivienda significa eliminar los escalones o poner una silla que haga de ascensor en la escalera, o cambiar la cocina para que sea eléctrica y tenga un termostato, o cambiar la bañera por un plato de ducha. Hay que promover la autoestima. La autoestima se promueve felicitándolas cuando consiguen hacer algo solas, haciéndolas ver que ha sido un éxito la tarea que han comenzado y demostrándoles que lo que hacen tiene mucho valor. Y hay que respetar su intimidad, y eso se consigue diciéndoles lo que vamos a hacer antes de hacerlo, pidiéndoles permiso y convenciéndoles de que lo que vamos a hacer es por su bien. Por ejemplo, desde ordenarles el armario hasta desnudarles, o incluso manejar su libreta de ahorros. Todo eso es mejor que lo sepan de antemano y que sepan que lo hacemos por su bien. Una vez que hemos enumerado las cosas que potencian la autonomía de la persona dependiente, vamos a ver qué errores solemos cometer a la hora de cuidar. Vamos a ello. Sobreprotección. Hacerlo todo por ella. Habrá que conocer, observar qué puede hacer la persona dependiente y qué no puede hacer. ¿Cuánto tiempo necesita para hacerlo? Lo que no debemos hacer es retar a la persona dependiente. No poner en evidencia sus limitaciones. Si tiene bien la cabeza, lo mejor que podemos hacer es hablar abierta y sinceramente de sus limitaciones y de las nuestras y utilizar el refuerzo positivo. Otra cosa que hacemos mal, no saber decir no. A veces las personas enfermas se convierten en tiranas y eso le puede pasar a algunas personas que toda su vida han sido personas activas. De pronto se ven dependientes de los demás. Pues frente a esa tiranía o frente incluso a la pasividad de la persona dependiente que pueda chantajearnos con un «ahora no como», pues ante eso hay que saber establecer nuestros propios límites. Si nosotras no ponemos límites y la persona dependiente tampoco los pone, pueden suceder varias cosas. Que empiece a fomentarse un sentimiento de culpa por parte nuestra, que la persona exprese más incapacidad de la que tiene realmente para obtener más ayuda personal, o que rechace ayudas técnicas, bien por economía o bien por una supuesta vergüenza, porque yo he conocido a personas mayores que se han negado a usar la silla de ruedas para que no las vieran sus vecinas sentadas en las sillas. Otro error es no saber dedicar tiempo a nosotras mismas, dedicarle todo nuestro tiempo a la persona dependiente y olvidarnos de nuestras propias necesidades. Sobre todo, dedicarnos tiempo para descansar, para desconectar, para hacer lo que nos gusta. Otro de los errores es no conocer los recursos que están a nuestra disposición y para ello lo mejor es ir a la trabajadora social y preguntar. Explicarles la situación en la que se encuentra la persona dependiente y la situación en la que estamos nosotras, porque sabiendo nuestras necesidades y las suyas, la trabajadora social nos tendrá que orientar sobre lo que podemos pedir y las probabilidades que tenemos de que se nos concedan nuestras peticiones. Las consecuencias que tiene cometer estos errores son que la persona dependiente se haga cada vez más dependiente, que aumente la carga de trabajo que tenemos que soportar y que la persona cuidadora se agote y acabe enfermando con una enfermedad física como puede ser el dolor de espalda o los dolores de cabeza, o que enferme por estrés, por ansiedad o por depresión. Y seguro que aquí también tenéis experiencias, si no propias, sí cercanas, de cómo una persona cuidadora puede acabar enfermando por la sobrecarga, tanto emocional como física. ¿A que sí? Sí, hay alguien que sí, dice por ahí con la cabeza. Yo
claro, como no os atrevéis a hablar, pues tengo que mirar los gestos. Bueno, todo esto nos tiene que hacer pensar, no solamente en los cuidados que tenemos que ofrecerle a la persona dependiente, sino también en nuestro propio cuidado. Es bueno que pensemos en nuestra propia vida y nuestro descanso y aprendamos a valorarlo. Porque si sabemos los límites que tienen las personas dependientes, podremos exigirles con conocimiento de causa que hagan por sí mismas lo que puedan y que lo que no puedan hacer, también que se sepa que no pasa nada porque la persona dependiente reconozca que hay cosas que no pueden hacer. Eso no es inutilizarlas, sino tener una visión realista de la situación. Se les pueden señalar sus límites sin necesidad de humillarles ni hacerles de menos. Por ejemplo, si no nos fiamos de que hagan la comida solas, pues podemos decirles que hagan ellas la parte menos peligrosa, por ejemplo, lavar la verdura o machacar los ajos o remover la comida, y nosotras nos encargamos de los cuchillos y del fuego. Sobre todo, nos tenemos que armar de paciencia. Cualquier tarea que pueda hacer la persona dependiente va a ser más lenta de lo normal. Así es que lo mejor es hacer menos cosas, pero que sean ellas las que las hagan. Si solo puede hacer la cama y no barrer y fregar, ni limpiar el polvo, pues solo se hace la cama. Si solo puede doblar la ropa y no planchar, pues no se plancha y ya está. Si la persona dependiente tiene bien la cabeza, si no está demenciada, o si la demencia es incipiente, conviene hablar con ella de todo lo que se pueda y sobre todo de lo que nos preocupa sobre su cuidado personal o sobre la organización de la casa o sobre la participación del resto de la familia, incluso sobre la evolución de su enfermedad. Una de las cosas más dolorosas para las personas dependientes es el llamado pacto de silencio, esa consigna familiar que está basada en la creencia de que si no se habla de la enfermedad, la persona enferma no sufre. O lo que es peor, crear expectativas falsas de curación. El entrenamiento para poder hablar de estas cosas es algo difícil, pero es necesario. Y hay personas y organizaciones que nos pueden ayudar a ello. En Castilla-La Mancha tenemos a la gente que trabaja en cuidados paliativos que nos pueden ayudar a aprender a hablar de lo inevitable sin herir sentimientos ni empeorar las cosas. Las personas dependientes pueden llegar a entender que nosotras tenemos una vida a la que tenemos que atender. Cada una conocemos a la persona que cuidamos y sabemos cómo ha sido su vida, qué carácter tiene y cuáles son las palabras que más le hieren y las que más le reconfortan. Pues usemos eso, que conocemos de esta persona para establecer una línea de comunicación que ella entienda. Si la persona dependiente ha sido cariñosa, pues le harán falta cariños. Si la persona dependiente ha sido áspera o ha sido dura, pues le vendrán mejor las frases que tengan que ver con tradiciones, con costumbres o con obligaciones. ¿Alguna reflexión, algún comentario acerca de todo esto? Porque ahora vamos a hablar de la gestión. A mí me gustaría decir que un poco tarea de todo, que las auxiliares de ayuda a domicilio pasemos a ser cuidadoras y no las de la limpieza. Porque cuando llegamos a las casas nos llaman las de la limpieza, que a mí personalmente no me importa porque tengo tareas de limpieza, pero son muchas más cosas. Claro. Entonces, a ver si entre todos empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a ti por recordar ese aspecto, que es verdad que en muchas ocasiones se descuida y el lenguaje automático sale y muchas veces tenemos que reflexionar sobre lo que decimos. Muy bien, pues en cuanto a la gestión y organización de cuidados, ¿qué podemos decir de esto que no hayamos dicho ya? La verdad es que hemos tocado un montón de aspectos que nos ayudan a organizarnos para cuidar mejor a las personas dependientes y para cuidarnos a nosotras mismas. Dependiendo de cómo nos organicemos, saldrá un resultado favorable o lo contrario. Las ventajas de organizarnos las van a disfrutar las personas dependientes porque se sentirán motivadas
para colaborar con nosotras. Y también son ventajas que vamos a disfrutar nosotras, porque vamos a tener tiempo para todo, para ellas y para nosotras. Porque el día solo tiene 24 horas y hay que repartir esas horas de forma que podamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades posible, porque todas las necesidades no se van a poder satisfacer. Eso sería imposible. Es absolutamente necesario que prioricemos las tareas, que nos digamos lo que sí o sí tenemos que hacer y lo que puede esperar a mejores tiempos. En eso tenemos que ser realistas y tenemos que evitar exigirnos más de lo que humanamente podemos hacer. Lo que no podemos hacer, pues tenemos que aprender a encargárselo a otras personas que dispongan de más tiempo, o más fuerzas, o más capacidades. ¿Qué es lo prioritario? Pues ya lo hemos dicho, las necesidades básicas de la vida, desde la higiene y la alimentación hasta la socialización, los ratos de ocio y de desahogo. ¿Qué se podría dejar para después? Pues vamos a ver si me centro. ¿Qué se podría encargar a otras personas? Pues lo que nos agote, lo que no sea absolutamente necesario. ¿Es necesario colocar los camarones y los trasteros? Pues no. ¿Es necesario pintar las paredes? Pues no. ¿Es necesario fregar todos los días el suelo? Pues no. Cada persona sabe lo que es imprescindible y lo que no. Una de las cosas que nos puede agotar es el aumento progresivo de las demandas de nuestro familiar dependiente. Vamos a ver. Poner límites a la persona dependiente. Conviene saber diferenciar si la ayuda que nos pide esta persona a la que cuidamos es la que realmente necesita o está exagerando. Si, por ejemplo, está fingiendo síntomas o está mostrando más incapacidad de la que tiene. La queja continua de algunas personas puede ser debida más al aburrimiento que al dolor. Esto se nota cuando la queja desaparece mientras la persona está entretenida. También tenemos todo el mundo experiencia de eso. También nos agota que nos culpe a nosotras de lo que sale mal o de que no quiera aceptar las ayudas que tiene a su disposición, o porque no quiere gastar dinero o porque no quiere usar los aparatos que le da vergüenza usar. Ya hemos hablado de eso. Entonces, frente a esto, lo que tenemos que hacer es poner límites desde el principio, no con autoritarismo, pero sí con autoridad, con argumentos, exponiendo nuestras necesidades además de las suyas. Cuanto antes pongamos límites, mejor será la relación posterior. ¿Cómo ponemos esos límites? Pues diciendo no de vez en cuando. Por ejemplo, decir, no, esto no lo voy a hacer yo porque tú puedes hacerlo. O decir, yo te ayudo, pero no lo hago. O decir, yo estoy contigo, pero yo no lo voy a hacer. También tenemos que, mejor dicho, hablar de nuestros propios sentimientos. Por ejemplo, decirle, me siento agotada, necesito que lo hagas tú. O me hace sentir triste o me produce tristeza cuando no quieres hacer lo que yo sé que puedes hacer. También utilizando la empatía, es decir, haciéndoles saber que te pones en su lugar. Por ejemplo, sé que te cuesta trabajo, sé que es un gran esfuerzo, pero también sé que lo puedes hacer y quiero que lo hagas. Es muy importante que las personas dependientes se sientan comprendidas en su sufrimiento, que les digamos que entendemos perfectamente lo mal que lo están pasando. Hay que aprender también a no caer en manipulaciones, en chantajes emocionales. Por ejemplo, cuando dicen, si me quisieras de verdad, harías esto o lo otro. O ¿cómo se nota que no te importo nada? O yo sé que estás aquí por el interés, no porque me quieras. Pues a esos chantajes no hay que responder con otros reproches, sino con la comprensión y decirles otra vez, sé que quieres que lo haga yo, pero si lo hago yo, tú vas a estar cada vez más inútil y eso no es bueno, ni para ti ni para mí. También, una vez que hemos tomado una decisión, es mejor no cambiar. Tenemos que mostrar firmeza. Por ejemplo, el médico ha dicho que te tienes que poner a caminar y vamos a caminar.
Lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer después de comer, elige. Puedes elegir, pero lo vamos a hacer. Entonces, eso es firmeza. También, hacerles saber que no podemos ni queremos hacerlo todo. Que lo mejor para ella es que nos repartamos las tareas. Cada una que haga lo que pueda y lo que no se pueda hacer, se queda sin hacer. Y cuantas menos cosas haga, más inutilizada se sentirá. Y por último, hay que reforzar la respuesta. Hay que utilizar el refuerzo positivo. Esto es, felicitarla por lo que haya conseguido. Hacerle saber que los esfuerzos tienen su recompensa. Concederles algo de premio, algo que les guste, desde su comida favorita hasta hacer una visita o dar un paseo o algo, lo que cada una quiera. Con vuestro permiso voy a echar un traguillo de agua y si no hay comentarios, comentamos. A ver, continuamos. En esta diapositiva hay algo que todavía no hemos dicho y es el último punto, es el de dejar que la persona dependiente hable, que se desahogue, que diga todo lo que tiene que decir. Vamos a ver. Aunque sea para ponernos verdes, hay que dejar que se explique y después dejar que nos expliquemos nosotras. Tampoco nos tenemos que callar, pero cuidado con las palabras que pueden ser dardos. Nosotras tenemos que tener el control de la conversación. Si la persona dependiente se pone impertinente, nosotras no tenemos que entrar al trapo. No tenemos que reprocharle, eres un desastre, no eres capaz de hacer nada por mí, todo el rato me estás criticando. Nosotras tenemos que empatizar diciendo, sé que lo estás pasando mal, comprendo de verdad cómo te sientes, lo que tienes no es nada fácil de llevar, pero tienes que entender que yo no soy perfecta y que para mí también es difícil. Muchas veces, demasiadas veces, nos podemos sentir solas en esa tarea de cuidados de esa persona dependiente. Y la verdad es que muchas veces estamos solas, pero hay remedio para eso. A ver, si queremos hacer entender a la persona dependiente que no podemos hacerlo todo, también tenemos que reconocer que para nosotras mismas no podemos hacerlo todo. No tenemos que asumir todas las cargas y todas las responsabilidades. Tenemos que saber pedir ayuda. Cuando hay familia, a la familia. Cuando no hay familia, a los servicios públicos. Al Centro de la Mujer, a los servicios sociales, a las asociaciones de autoayuda, a los grupos de voluntariado o incluso contratar a alguien que nos releve por unas horas. En las asociaciones ya dije antes que en Castilla-La Mancha hay una plataforma en defensa de la ley de la dependencia que os puede asesorar de las medidas políticas que se han tomado y de las que se tienen que tomar para mejorar. Voy a pasar de diapositiva que me parece que esta... Vale. Sí, aquí están las asociaciones de autoayuda. En las residencias también hay programas de ayuda que consisten en alojar a las personas dependientes durante un tiempo corto, que pueden ser días o meses. Y esto vale para que las cuidadoras principales tengan un tiempo de descanso, unas vacaciones. Cuidadoras principales informales, entendemos. También tenemos que aprender a hacer uso de estos servicios sin que por ello nos sintamos culpables o menos responsables, porque en todos los trabajos hay vacaciones, menos en el trabajo del hogar y en el trabajo de los cuidados. ¿Acaso no nos consideramos nosotras con derecho a los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores? ¿Acaso tenemos menos necesidades? ¿Acaso no nos merecemos un reconocimiento? Pues eso, lo que decía la compañera antes. Y por eso tenemos que informarnos de cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos disfrutar y a quién nos tenemos que dirigir para solicitar esas ayudas y esas informaciones, pues a los servicios sociales y a los servicios sanitarios. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Pues el principal derecho es a organizarnos el tiempo para que las tareas obligatorias de cuidados no nos priven de nuestro tiempo de descanso. Así es que lo mejor
es asignar un tiempo para cada cosa. Es una buena propuesta escribir las tareas, hacer una lista y adjudicar a cada tarea un tiempo determinado. A esta hora, tal cosa, y no más. Escribir las tareas principales, nos ayuda a diferenciar las que son principales y las que son accesorias. Así podemos hacer en el tiempo acordado, lo que es imprescindible. Y si vemos que nos falta tiempo, pues podemos descartar algunas tareas que serían las menos imprescindibles. Es la mejor forma de organizarse, la verdad. Apuntar todo lo que hay que hacer en una agenda, en un calendario, en una lista que ponemos en el frigorífico, en donde sea. Si tenemos a la vista las tareas que hay que hacer, es más fácil recordarlas y también es más fácil cumplir con lo que hayamos previsto. También os digo que es más fácil poner todas las tareas en un papel en un momento en el que estemos serenas, tranquilas y sin presiones. Eso es más fácil que tener en la cabeza todo lo que tenemos que hacer y además tener que resolver los imprevistos que vayan surgiendo. Y también es importante que en esa lista de tareas que tenemos que hacer esté incluida la tarea de cuidarnos a nosotras mismas y que le pongamos tiempo a nuestro descanso y que eso no sea una tarea accesoria para cuando hayamos terminado todo, sino que sea una tarea principal. Y entre las cosas que nos tenemos que conceder a nosotras mismas está la de mantener las amistades y seguir quedando con ellas, el tener unas horas al día para nuestro tiempo de descanso. No olvidar que si llevamos una vida saludable vamos a conservar mejor nuestra salud y vamos a poder seguir ayudando a quien nos necesita. Por último, hay que saber modificar esta lista de tareas a medida que vayan cambiando las circunstancias, porque las circunstancias cambian en la vida de una persona dependiente y se producen muchos cambios y tenemos que adaptarnos a ellos y tener que adaptar nuestra vida a esos cambios sin perder de vista que si nosotras no nos cuidamos, difícilmente vamos a poder cuidar a nadie. Y eso es una máxima en todos los grupos de personas cuidadoras. Si nosotras no nos cuidamos, malamente vamos a poder ofrecer cuidados. A veces nuestro propio cuidado implica pedir ayuda a las demás personas. Igual que nos exigimos a nosotras mismas, tenemos que saber exigir a los demás. Aquí nadie es menos que nadie y nadie es más que nadie. Las ayudas pueden venir de nuestro entorno cercano, de la familia, de la vecindad, de las amistades, pero también pueden venir de los servicios sociales. Y ahí están la teleasistencia, el servicio de ayuda, el servicio de los centros de día, las estancias diurnas, las residencias, las viviendas tuteladas, incluso las pagas. Y en cuanto a las pagas, no voy a decir que no son importantes, al revés, suponen un estímulo económico, un reconocimiento a nuestra labor y un colchón para afrontar los imprevistos. Pero no son lo más importante. Lo más importante es la salud, no solo la física, sino también la psíquica. Y de eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene, si queréis seguir escuchándome y si os conectáis al taller del miércoles próximo. Lo más importante también es el bienestar y el estar a gusto con la vida, no solo de la persona dependiente, sino también de nosotras y de nuestra familia. Ni la salud ni el bienestar se compran con dinero. Aunque no tengan precio, tienen mucho valor, más valor que nada. La conclusión a la que podemos llegar es que tenemos que conseguir que la persona dependiente se deteriore lo más lentamente posible, ya que no podemos aspirar a una mejoría. Y que tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a los cambios que surjan, tanto en la enfermedad como en la situación de dependencia, poniendo siempre nuestra salud, que de momento está íntegra o casi íntegra, por encima de las exigencias injustificadas de la persona a la que estamos cuidando. Y llegando ya al final de esta exposición, también nos proponía un juego, y este juego es ir colocando las palabras, es completar una frase con palabras que hay por ahí sueltas en un cuadro. Pero también, como nos ha fallado al principio los enlaces, pues no lo podemos hacer.
pero lo podéis hacer cada una de vosotras en vuestra casa. Así es que, cuanto mejor lo hagamos, más bienestar tendremos. Bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, tanto en nosotras como en la persona dependiente. Quedaros con esta frase: un entorno óptimo de cuidados contribuye al bienestar físico, mental y social de la persona en situación de dependencia y, lo que es más importante, de la persona cuidadora. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosario. Yo creo que toca casi aplaudir. Con las manos, como haces. Con las manos, sí. Lo que hace falta es que habléis tanta gente como habéis al otro lado de la pantalla, que me habéis dejado tirarme el rollo todo el rato, que me he quedado seca. Ahora tenéis que hablar las demás. Bueno, si os parece, abrimos un turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario, alguna sugerencia relacionada con el taller que hemos visto hoy, que es contextualizar un poco lo que es la problemática de la situación de dependencia. Hemos tocado diferentes áreas, lo que es la dependencia, grados, cuidadores, cuidarnos. Y me gustaría, si os apetece, pues hacer vuestra aportación en este sentido. Somos un grupo muy grande. Tengo que daros la enhorabuena a todas por aguantarnos estas hora y media. Espero que os resulte de interés y que aquellos que os apetezca nos acompañéis durante el mes de mayo. Solo quiero comentar que para cada una de las videoconferencias que programamos semanalmente, tenéis que recibir un correo electrónico por cada una de las sesiones. Es decir, para la semana que viene recibiréis un nuevo correo con un nuevo enlace para aquellos que no estáis familiarizados con este entorno virtual que la pandemia nos ha hecho aprender en grandes rasgos. Pues si alguien quiere hacer alguna aportación, o si no, pues lo dejaríamos en este punto. Sí. Pues venga, Miguel. Que miren ustedes qué forma o de qué manera nos pueden ayudar a nosotros, a alguien o algo, para que nos ayuden a nosotros a mantener esa paciencia que muchas veces se va, muchas veces no tenemos, que nos echen un cable a nosotros para que, pues esto se puede hacer así, o esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo de la otra manera. Pues oído cocina, Miguel, como se suele decir vulgarmente. Estos talleres contribuyen primero a una formación, a hacer una puesta en común de cuidadores que estáis o que estamos en esa situación y que nos ayudemos unos a otros. En este sentido, la ayuda emocional es muy importante. El sentir que no estás solo y que estás acompañado y que existen organismos, entidades, asociaciones de ayuda al cuidador, pues tenemos que acudir a ellos en muchas ocasiones o en la gran mayoría, al menos de no sentirnos que estamos solos. Por nuestra parte, queremos o creemos pensar que contribuimos en alguna medida a ayudaros en el cuidado de la persona dependiente y en facilitaros pues, los conocimientos básicos que podemos dar en este entorno virtual. No sé, sí, Rosario, si quieres hacer alguna aportación tú. Quería decir que la semana que viene precisamente vamos a hablar de salud mental y emocional y vamos a tocar temas que tienen que ver con las emociones y los sentimientos y las conductas que derivan de esas emociones. Y una de las emociones es, por ejemplo, la ira, el enfado. Y del enfado surge el enfado surge cuando se te agota la paciencia, por ejemplo. Entonces, es verdad que es conveniente saber reconocer las emociones y saber controlar los sentimientos que se derivan de esas emociones. Porque, lo diremos también la semana que viene, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no entrar al trapo de los reproches o de las exigencias que nos pueda hacer la persona a la que estamos cuidando.
y no solamente no entrar al trapo, sino no tomarnos sus impertinencias, a lo mejor es una palabra que suena demasiado dura y pido disculpas, pero no se me ocurre otra, pero no podemos tomarnos sus salidas de tono como algo personal, porque las personas que están enfermas están sufriendo y quien está hablando por esa boca es la enfermedad, no es la persona. Y todas las que estáis aquí y sois o habéis sido cuidadoras o seréis, sabéis que la persona en su vida de antes, cuando no estaba en situación de dependencia, era de una manera y ahora se ha exacerbado de alguna manera o se ha cambiado su carácter y ahora que está en situación de dependencia, que está enferma, es de otra manera. Entonces, si no nos tomamos a nivel personal todas esas salidas de tono que nos pueden echar en cara, es más fácil de llevar. Y sobre todo lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir, el hecho de separarse un poco del ambiente del cuidado ayuda a manejar el tema del agotamiento, de la paciencia, el salir un poco, el pedir relevo, el decir, ya no lo puedo soportar más, pero en vez de meterme con la persona a la que estoy cuidando, me voy a ir de la habitación y voy a, lo típico que se dice, contar hasta 10, pero si puede ser ir a darte un paseo, ir a hablar con otra persona y pedir un relevo, porque es verdad que agota, porque la enfermedad puede llegar a ser una tiranía para una misma y para el resto de la gente. Claro, a eso era lo que yo iba, porque hay cuidadoras que tienen una experiencia, pero ahí estamos otros, yo, que venimos de la familia, de la calle, de un trabajo que hemos tenido, pero que ahora nos encontramos en una situación en la que esto nos desborda. Hay que pedir relevo, Miguel. ¿Eh? Hay que pedir relevo. Sí, pero si lo tienes o lo tienes poco, tienes que hacer filigranas. Sí. Y claro, eso te lleva a un estado de nervios, un estado malo. Pero les digo que yo, que no tengo esa capacidad porque ahí hay cuidadoras que están y han tenido unos estudios o una formación, pero hay otros que no lo tenemos. Pero Miguel, no se piense o no te pienses que eres el único porque no tienes formación, que aquí estamos, ¿cuánta gente estamos en este foro? No sé si 30 y tantas personas, y 56. Seguro que no eres el único que se le agota la paciencia y que se siente desbordado ante la situación de cuidado de una persona. Lo que pasa es que la gente parece reacia a hablar, pero no es un problema exclusivo tuyo, ¿eh? Si yo no creo que eso sea único mío. Con la cantidad y con lo que estoy viendo, habrá muchísimo. Pero claro, a mí me ha pillado esto, pues claro. Así. Y hay asociaciones en donde se reúnen los familiares que están cuidando y entre ellos se apoyan, se dan pistas y nociones de lo que han hecho y ha funcionado o lo que han hecho y no ha funcionado de ninguna manera, y entre los familiares se apoyan. Eso también hace mucho, el asociarse. Sí, tiene que hacer. Bueno, pues ¿hay alguna otra aportación? Si no, si os parece, los dejamos aquí. Agradeceros vuestra participación una vez más, y a aquellos de vosotros que os apetezca compartir con nosotros el taller de salud emocional y mental, pues nos vemos el miércoles que viene. ¿De acuerdo? Y traed preguntas preparadas, no estéis tan calladas como hoy. De acuerdo. Pues un saludo a todos y todas, y que tengamos una buena semana. Adiós, gracias a todos. Adiós. Gracias.